Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Nos escuchan? Sí, Sí, buenas escuchamos. tardes. Buenas tardes. Sí, Hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Buenas tardes. Sí, gracias, buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos ya a 60 de ustedes conectadas y conectados. Vamos a esperar solo 2 minutitos más para arrancar. Les agradecemos la puntualidad. También los invitamos a prender sus cámaras para conocernos y si pueden irse presentando en el chat con su nombre. Súper, gracias, Ana. Si pueden irse presentando en el chat con su nombre, su cargo y la empresa de donde nos acompañan, les agradeceríamos. Bienvenidos, Víctor, Angélica, Natalia, José Luis, Graciela, Ana, Jimena, Cintia, Diana, Josué, Gustavo, Belinda, Alma, Beatriz, Estefanía, Norma, Anilú, Enedina, Mariana, Javier, Josafat, Patricia, Mara, Miriam, Leonel, Luis, Laura, Nicolás, Alfredo, Oscar, Alejandra, Leslie, Roxana, Astrid, María Eugenia, bienvenidas, bienvenidos todos. Y ahora sí, ya son las 4:05. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Soy Belén Esquivel, asociada de Migración Laboral y Sector Privado en la Organización Internacional para las Migraciones. Ahora sí vamos a iniciar nuestro primer webinar. De parte de la OIM y IM Progress, les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión de nuestro programa de fortalecimiento de capacidades en debida diligencia y derechos humanos, con énfasis en condiciones laborales justas, reclutamiento ético y sostenibilidad empresarial. Para iniciar, les solicitamos poner sus micrófonos en silencio y, como les mencioné en un inicio, poder prender y mantener sus cámaras encendidas y presentarse en el chat las personas que se van uniendo con su nombre, su cargo y su empresa para irnos conociendo. Como les platicamos en las sesiones introductorias que ya celebramos, esta iniciativa tiene como propósito brindar herramientas especializadas para fortalecer la capacidad institucional de productores y proveedores, permitiéndoles alinear sus procesos operativos con los marcos regulatorios y estándares internacionales de derechos humanos en el ámbito laboral. De esta manera, contribuir a la mitigación efectiva de riesgos en las cadenas de suministro globales y también promover el desarrollo sostenible de entornos laborales seguros y dignos. Les recordamos que al final de las presentaciones, de la presentación más bien, tendremos un espacio dedicado para preguntas y respuestas, y también si quieren ir vaciando sus dudas en la cajita del chat durante la sesión, podemos irlo haciendo y al final nuestro ponente podrá responder a ellas. Y para inaugurar este programa, escucharemos un mensaje que preparó para ustedes nuestra jefa de misión de la OIM en México, Dana Graber Ladek. Adelante con el video, por favor. Bienvenidos y bienvenidas al curso Fortalecimiento de Capacidades en Debida Diligencia y Derechos Humanos, una iniciativa que impulsamos con la colaboración de AIM Progress. Este programa se desarrolló con un propósito claro: impulsar una transformación profunda que permita a sus empresas crecer de una manera ética y sostenible, creando entornos laborales donde la dignidad, la seguridad y la equidad son una realidad para todas las personas. El curso ha sido diseñado especialmente para empresas proveedoras como la suya,
que día con día dan vida a las cadenas de suministro del sector de alimentos y bebidas. Agradecemos sinceramente a cada empresa que ha decidido colaborar. Su participación es una muestra de compromiso, responsabilidad y liderazgo para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades y sectores. El diseño de la estructura del curso es para facilitar una experiencia flexible y adaptada a las necesidades de cada persona. 6 módulos de alta gestión disponibles en nuestra plataforma y campus, conferencias virtuales en tiempo real como especialistas para el diálogo y la reflexión colectivo. Un encuentro presencial que será el corazón de este proceso de aprendizaje compartido. A lo largo del curso se explorarán temas clave como el contexto y la debida diligencia, el reclutamiento ético y la no discriminación, la seguridad y salud en el trabajo, los mecanismos de participación efectiva y los sistemas de monitoreo sostenibles. Cada módulo está diseñado para reflexionar de manera conjunta sobre el cómo el respeto a los derechos humanos no solo es un deber ético, sino también una ventaja competitiva. Su participación en este curso no es casual, sino estratégica. Ustedes tienen la capacidad de generar un impacto positivo en la vida de miles de personas trabajadoras y posicionar a México como referente en responsabilidad social empresarial. Les invitamos a aprovechar esta oportunidad participando activamente en cada módulo y en los espacios de encuentro virtual y presencial. Con su compromiso pueden convertirse en ejemplo dentro de sus organizaciones y comunidades. Quiero reconocer y agradecer el interés de empresas como Mondelez, The Coca-Cola Company, Citi, Hershey's, Nestlé y Kerry, cuyo compromiso hicieron posible esta iniciativa. Su participación refleja un objetivo claro y compartido: mejorar las prácticas en toda la cadena de valor y avanzar hacia un modelo empresarial más responsable, ético y humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para continuar con nuestro programa, le cedo la palabra a Merari Picasso González, oficial nacional de reclutamiento ético en la OIM. Muchas gracias, Belén. Voy a ser muy breve. Solamente quería tomar un par de minutos para agradecer a todas y todos el interés de justamente participar en este programa, en este curso de capacitación. Como bien lo sabemos, es de interés compartido, ¿no? El mejorar las condiciones de las personas trabajadoras y sobre todo, pues, también tener esto, ¿no? Mejores condiciones laborales en nuestro país. Y pues el compromiso que se tiene con el reclutamiento ético y con esta mejora de condiciones laborales y la garantía de los derechos humanos de las personas, pues es justamente el hecho de que estén 71 personas el día de hoy participando y esperamos y vamos en aumento. Solamente pues esto, agradecerles el compromiso que tienen con el reclutamiento ético, asumiendo, ¿no? Como empresas y justamente pues esto en búsqueda del respeto a los derechos de las personas y la apertura que se tiene justamente a mejorar estos procesos internamente en sintonía con los procesos y con los compromisos, sobre todo derechos humanos a nivel no solamente nacional, sino internacional. Es una de las muchas cosas que vamos a seguir viendo. Pues eso, les agradecemos mucho el compromiso que tienen el día de hoy. Y justamente, pues solamente poner mucha atención, les invitamos a poner mucha atención a las instrucciones que vamos a seguirles pasando, ¿no? En el transcurso de estas semanas y meses que vamos a estar colaborando juntos. Ya tuvimos la oportunidad de conocernos previamente, pero justamente la idea es poder tener un espacio seguro en el que podamos intercambiar opiniones, ideas, inquietudes, ¿no? Y la idea es que podamos poder encontrar también soluciones prácticas y respuestas pragmáticas para mejorar las condiciones laborales en nuestro país. Y pues sin más, pues agradecerles nuevamente en nombre de la Organización Internacional para las Migraciones y también evidentemente a nombre de nuestros colaboradores de AIM Progress, bienvenidos y bienvenidas a este curso. Pues sin más, le regreso la palabra a mi colega Belén.
Muchas gracias, Merari, por tu mensaje. Y a continuación escucharemos a Angélica Barrera, representante de IM Progress en México. Adelante. Muchas gracias y bueno, qué emoción que nos encontremos todas y todos aquí. Estamos muy entusiasmadas para comenzar este nuevo camino de aprendizaje junto con ustedes y entonces darles la más cordial bienvenida y agradecer también a la OIM en México por toda esta gestión y por todo este acompañamiento que van a dar en los próximos 6 meses. Así que será una gran aventura. Y yo solo tengo un recordatorio, que es pedirles a las personas que no lo han hecho, si por favor pueden llenar la encuesta inicial del programa. Esta es por participante y en un momento más la colocaré el enlace en el chat para que lo tengan allí a la mano, para quienes no lo hayan realizado todavía. Muchas gracias y adelante, Belén, cedo la palabra. Muchísimas gracias, Angélica. Y bueno, a continuación, para continuar con la moderación, cedo la palabra a mi colega José Ana de la Rosa, quien es integrante del equipo de la OIM y especialista en este proyecto y estará apoyando directamente en su implementación. Entonces, también la verán mucho por aquí colaborando con nosotras. Adelante para que continuemos. Muchas gracias, Belén. Muy buenas tardes a todas y todas. Para iniciar las actividades de este curso, contamos el día de hoy con la participación del doctor Armando Hernández Cruz, a quien agradecemos su generosidad para compartir este espacio con nosotras y nosotros. El doctor Armando Hernández Cruz es una de las figuras más distinguidas del ámbito jurídico y académico mexicano contemporáneo. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, reconocimiento que avala su excepcional contribución al conocimiento jurídico nacional. Su formación académica es verdaderamente excepcional, doctor en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especializaciones en prestigiosas universidades de España e Italia, incluyendo la Universidad de Salamanca y las universidades de Bolonia, Pisa y Salento. Como exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y secretario técnico de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aporta una perspectiva única desde la más alta judicatura electoral del país. Su experiencia se extiende a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde fungió como titular de la Sexta Visitaduría General. En el ámbito académico, es profesor de la UNAM, con más de 20 años de trayectoria, formando a generaciones de juristas en las materias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Su prolífica obra intelectual incluye más de 20 libros publicados y numerosos artículos científicos que han enriquecido el debate jurídico nacional. Más allá de su brillante carrera profesional, el doctor Hernández Cruz es un activista comprometido con los derechos humanos y un valiente promotor de la inclusión, siendo él mismo una voz autorizada en la visibilización del trastorno del espectro autista. Dejo la palabra al doctor Hernández Cruz, invitándoles a todas y todos a permanecer con sus cámaras encendidas y aprovechar la experiencia y destacada labor de nuestro valioso ponente. Adelante, doctor Armando. Disculpe, el micrófono está apagado. Sí, una disculpa, perdón. Quiero empezar agradeciendo a la OIM la invitación y la posibilidad de estar aquí con todos ustedes, con todas y todos ustedes, para poder platicar sobre este tema. Es un honor para mí inaugurar en este módulo 1 el importante programa de formación y capacitación que se ha diseñado para las empresas. Y por supuesto, mi reconocimiento a todo el equipo que hace posible este evento. Es una labor, a veces que no se nota, pero es muy importante lo que se hace, cada detalle para poder desarrollar de manera adecuada el evento y la capacitación. Y bueno, particularmente en mi caso, este primer módulo de arranque de inicio del programa. Del módulo 1 se llama contextualización y debida diligencia. Es decir, vamos a empezar con aspectos básicos sobre el tema de los derechos humanos y la figura concreta que nos interesa, que nos ocupa para toda la capacitación, que es la debida diligencia. Vamos a ver algunos aspectos generales, básicos, introductorios sobre estas figuras y antecedente
histórico también, que es de gran utilidad y de gran importancia. Entonces, aquí voy a empezar compartiendo mi presentación en PowerPoint para ir desarrollando la plática. El tema abarca los fundamentos y prácticas que son indispensables para una mejora en las condiciones laborales, para encontrar un equilibrio en los aspectos de una fuerza de trabajo con condiciones laborales justas. Y esto es algo que debe interesarnos a todos. En la exposición del día de hoy abordaremos temas básicos sobre los derechos humanos, concepto, fundamento, evolución histórica, la clasificación, los principios, los valores que encarnan los derechos humanos hoy en día, en la actualidad, en el mundo moderno, los sistemas de protección, algo que es muy importante, tenemos que verlo en dos ámbitos, en el ámbito interno nacional y en el ámbito internacional. En una sociedad y un mundo globalizado, el día de hoy cada vez la universalización de los derechos humanos se vuelve un aspecto más importante, más relevante, y esto también tiene que ver con los ámbitos internacionales de protección de los derechos humanos. Y luego ya entrar en materia de debida diligencia, ¿qué consiste esta figura dentro del campo de los derechos humanos? ¿Cuáles son sus tres pilares? Proteger, respetar y remediar cualquier afectación a los derechos humanos, y la integración de la figura de la debida diligencia en las prácticas y operaciones empresariales, que es algo que entiendo por el perfil de los asistentes, de los participantes, que puede ser de interés y de utilidad. Perdón, déjenme regresar a mi presentación. Muy bien. Vamos al concepto de derechos humanos, sus fundamentos, las formas en que se ha tratado de fundamentar esta figura, y la evolución histórica, el origen y evolución histórica que tiene el concepto de derechos humanos en el mundo moderno, en el mundo occidental, sobre todo, y bueno, en el mundo globalizado. Aunque hay antecedentes de temas de derechos humanos a lo largo de la historia de la humanidad, en las civilizaciones del mundo antiguo y todo esto, la verdad es que el concepto moderno de derechos humanos, que es con el que trabajamos hoy en día, que es con el que operamos, en lo que concebimos como derechos humanos en la actualidad, nace particularmente en la Revolución Francesa. Su origen se remonta, digamos, para hablar de los derechos humanos con esta denominación, con esta forma que hoy en día los entendemos, se remonta al mundo moderno, al surgimiento del mundo moderno en la Revolución Francesa. Para que quede de manera más específica delimitado el concepto, es importante señalar que nacen y evolucionan hasta nuestros días como obligaciones de las autoridades, principalmente, particularmente, como derechos subjetivos públicos. Y su origen remonta a la necesidad de permitir el desarrollo de la dignidad de todas las personas. En su momento histórico, pues los derechos humanos nacen como un freno, un límite al poder abusivo, excesivo de las monarquías absolutas europeas. Pero bueno, el concepto ha evolucionado de cómo se surge en 1789 y cómo lo entendemos hoy en día de una manera más amplia. Los orígenes filosóficos de la figura de los derechos humanos están vinculados con la idea de justicia. Siempre se han asociado los conceptos justicia y derechos humanos. Se pretende que a través de la institución de los derechos humanos, a través de esta figura, se logren sociedades más justas, incluyentes, equitativas, que permitan y fomenten el desarrollo de las capacidades, las oportunidades y sobre todo la dignidad de las personas en todo el mundo. Esa es la pretensión. Esperamos, por supuesto, que a lo largo de la plática podamos encontrar cuáles son áreas de oportunidad y cuáles son fortalezas que tiene la figura de los derechos humanos y cómo puede ayudarnos en su aplicación a todas las personas y sobre todo en el ámbito de empresas y derechos humanos, que es un tema de actualidad en el mundo de los derechos humanos, para involucrar a las organizaciones con responsabilidad social y responsabilidad empresarial a
involucrarse en los temas de la protección, el cuidado, la defensa de los derechos humanos con el fin de garantizar su ejercicio y sus óptimas condiciones de desarrollo. Hay muchos documentos históricos que forman parte de esta evolución de los derechos humanos, pero yo diría que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitida en Francia en 1789, es como la base, como el acta de nacimiento del concepto moderno de derechos humanos, y es importante no perder de vista. Yo no me quiero ir más atrás en antecedentes históricos que algunos especialistas abordan. Yo parto de 1789 de Francia, el nacimiento del Estado liberal, el nacimiento del mundo moderno, el nacimiento de los derechos humanos como los conocemos hoy en día, está basado en ese instrumento histórico, que es un antecedente además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de este fenómeno, conflagración bélica en la que intervinieron países de todo el mundo, surge la necesidad de proteger, preservar ciertos derechos, ciertos valores o principios de actuación de los estados, y por eso se da este instrumento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también es un documento histórico clave, vital, importante en la preservación y protección de estos valores encarnados en el contenido de los derechos humanos. Podemos encontrar detrás de la figura de los derechos humanos valores y principios fundamentales de actuación y de relación entre personas, seres humanos, de la humanidad, de los estados, los países, incluso las empresas y las personas. Y esta filosofía, el núcleo central de los derechos humanos, tiene que ver con todo aquello que es necesario para permitir el desarrollo de la dignidad de las personas. Entre otras cosas, esto exige haya un respeto a esa dignidad y un trato justo, equitativo, incluyente entre seres humanos, organizaciones, empresas, como las sociedades, como el Estado, hacia todos los seres. Para ello, a lo largo del tiempo, perdón, hay un micrófono por ahí encendido. Muchas gracias. Para ello, los estados van creando distintas normativas, leyes de carácter nacional que buscan el reconocimiento y la protección de los derechos humanos en cada país. Por eso se van generando los catálogos de derechos humanos. La Constitución de nuestro país, la Constitución mexicana, tiene un amplio catálogo de derechos humanos individuales y colectivos, que son materia de estudio, de interés para los especialistas, pero que también deben ser motivo de satisfacción y de conocimiento para todas las personas que conforman el Estado, en este caso el Estado mexicano, porque conociendo estos derechos es que los podemos exigir. Muchas veces perdemos la oportunidad de lograr exigir el cumplimiento de ciertos derechos porque no sabemos que los tenemos. Entonces es importante, muy importante en estos ejercicios de capacitación, además, insisto en mi reconocimiento a la OIM por el esfuerzo que se está haciendo y además por la capacidad convocatoria que han tenido para la sesión de hoy. Estos ejercicios de capacitación deben incluir, entre otras cosas, pues abordar los aspectos generales de qué son los derechos humanos y cómo se protegen, pero también los temas específicos de interés, como es el caso de este primer módulo. Sin embargo, bueno, decía yo, si no conocemos los derechos humanos, es difícil que podamos lograr exigir su cumplimiento o contribuir en el cumplimiento eficaz de todos estos derechos. Pero además de las normas jurídicas que los estados recogen en sus constituciones y leyes internas, un catálogo, un conjunto amplio de derechos, también a través de los tratados que se celebran con otros países en el ámbito internacional, se va logrando el reconocimiento para la protección de los derechos humanos en el ámbito global y en el ámbito regional. Hay dos sistemas a nivel internacional
entre los cuales destaca la protección de los derechos humanos. Uno es el Sistema Universal de la Organización de Naciones Unidas, y los otros son los sistemas regionales, que a nuestro país le corresponde el sistema interamericano por la ubicación geográfica que tiene México. Y de esa manera tenemos la eh, protección en el ámbito internacional en dos sistemas, el sistema universal y el sistema interamericano. Desde su surgimiento, la época de la Revolución Francesa hasta nuestros días, ha habido etapas clave, lo que los especialistas llaman las generaciones de derechos humanos. El momento en que surge el concepto moderno de derechos humanos, la primera generación de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, o derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, hasta nuestros días. Y estas etapas clave, pues, se marcan eh, con los instrumentos en el ámbito internacional, de los cuales su estudio histórico permite rescatar el conocimiento de cómo ha evolucionado la figura de los derechos humanos en el mundo. Entonces hablaba de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, sentó las bases para el reconocimiento de los derechos individuales, los derechos de las personas civiles y de los ciudadanos políticos. Los derechos civiles con derechos de las personas y derechos políticos, derechos de los ciudadanos. Luego, en 1948, mencionábamos ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que logró consolidar el reconocimiento global de los derechos humanos y sobre todo su pretensión de universalidad. A partir de 1948, esta declaración se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí empieza la perspectiva, el interés de universalizar los derechos, de hacerlos valores que puedan ser exigibles y aplicables en todo el territorio de todo el planeta. Ahí viene esta noción de universalidad de los derechos humanos, sobre todo en el ámbito de las Naciones Unidas. Hay momentos significativos históricos que han contribuido a la expansión y evolución de la figura de los derechos humanos a nivel mundial. Por ejemplo, los derechos humanos nacen a partir de la idea de derechos individuales, de los derechos y libertades individuales. La concepción de un modelo de Estado liberal emanado de la Revolución Francesa, bueno, pues se pensaba el principal papel del Estado era respetar, no estorbar, no intervenir en el ejercicio de los derechos que sirvieron en su origen como un freno al poder absoluto de las monarquías europeas. Pero después viene la creación del Estado social, la conformación, las ideas que dan origen al Estado social, y ahí entran los actualmente conocidos como DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La conformación del Estado social, el surgimiento de la figura de seguridad social en Alemania en la época del canciller Bismarck, o la Constitución mexicana de 1917, que recoge los primeros derechos sociales en todo el mundo a nivel constitucional, el derecho de los trabajadores en el artículo 27 de nuestra Constitución, perdón, en el artículo 123, y el derecho de los campesinos en el artículo 27, son formas de dar una cobertura al reconocimiento de derechos de grupos sociales y ya no solo de personas o individuos. Estos son momentos claves, significativos, históricos, que cambian y hacen evolucionar y crecer y expandirse al concepto de derechos humanos que se tenía en alguna época. Por esa razón, aquí hago un paréntesis, una acotación importante. Todavía hoy en día hay quien sigue pensando que los derechos humanos son prerrogativas inherentes a las personas por el solo hecho de existir. Pero en realidad, como ha crecido el concepto de derechos humanos, como se ha extendido, se ha expandido a cubrir otros sujetos, ya no individuos, sino grupos sociales, tenemos que cuestionarnos la vigencia de una definición de hace 2 siglos y más bien entender a los derechos humanos como prerrogativas o atribuciones que son exigibles al Estado, pero que no son capacidades con las que nace todo individuo. Ya no podemos ver a los derechos humanos como virtudes o valores inherentes al ser humano, al individuo, por el solo hecho de existir. Y también tenemos que reconocer
reconocer la atribuibilidad de los derechos. Es decir, hay ciertos derechos que son atribuibles a ciertos grupos o sectores sociales. Y esto que estoy diciendo rompe con una idea, incluso diría yo, romantizada de los derechos humanos, la idea de que todas las personas tenemos los mismos derechos. Y para poner simplemente algunos ejemplos, hablaría de los derechos políticos. Los derechos de votar y ser votado, por ejemplo, son derechos exclusivos de los ciudadanos. Una persona menor de edad o un extranjero no puede ejercer el derecho a votar en nuestro país o a ser votado, y por lo tanto diríamos que no le son atribuibles los derechos políticos a esos grupos, sectores sociales. Luego están precisamente los derechos de los grupos de atención prioritaria, los derechos sociales. Los derechos de los trabajadores son solamente atribuibles a las personas que tienen una actividad laboral, un trabajo personal subordinado, pero quienes no tienen ese carácter, por ejemplo los patrones, no pueden hacer uso de los derechos de los trabajadores. Quienes no tienen una actividad laboral no tienen los derechos previstos en el artículo 123 de la Constitución. Si uno no forma parte de los pueblos y comunidades indígenas, tampoco es acreedor de derechos como los establecidos en el artículo 2 de la Constitución para quienes forman parte de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y si uno no tiene una condición de ser menor de edad, no puede hacer uso y ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esos derechos, los derechos sociales, son atribuibles a las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria, pero esto que estoy diciendo cambia la perspectiva que muchas personas tienen, que se oye a lo mejor bonito, pero que no es real, de decir que todas las personas tenemos los mismos derechos. Esto en términos prácticos no es cierto y se explica por una perspectiva y una visión de justicia social distributiva. Toda vez que existen desigualdades sociales realmente existentes que podemos observar en las relaciones sociales en el mundo fáctico, pues el derecho se utiliza como un instrumento de nivelación o de equilibrio de las desigualdades sociales y se le dotan a los grupos en condiciones históricas de desventaja de derechos específicos de los que pueden hacer uso, pero de los que además carece el resto de la sociedad, y esos derechos específicos le ayudan a compensar o nivelar las desigualdades sociales realmente existentes. Esos son los derechos sociales, son derechos humanos, y estos derechos ilustran la idea de por qué no podemos decir que todas las personas tenemos los mismos derechos. Sin embargo, esto no afecta para nada el concepto de derechos humanos. Al contrario, el concepto ha ido creciendo, evolucionando, se ha ido extendiendo para llegar a una perspectiva de protección más amplia. Estas son parte de las etapas de la evolución histórica de la figura de los derechos humanos en el mundo. Entonces, simplemente es importante reconocer y reconocer la evolución de los derechos humanos para entender que hoy en día, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de algo mucho más grande que aquellas ideas que se tenían y que fueron muy útiles además hace 2 siglos en la Revolución Francesa para frenar el poder de los monarcas absolutos, pero que ahora ya el concepto se ha extendido, ha crecido, ha evolucionado y es mucho más envolvente. Entonces, dentro de la manera en que operamos con los derechos humanos en la actualidad, pues hay ciertas figuras que son importantes para entender cómo funcionan hoy en día los derechos humanos. Los principios de inclusión y no discriminación, bueno, no me gustaría llamar los principios para no confundir, que hay una cosa que se llama principios de los derechos humanos. Pero los lineamientos o formas de actuar, cómo debemos trabajar con los derechos humanos, involucran valores como la inclusión y la no discriminación, buscando que todas las personas tengan acceso al ejercicio de sus derechos. No es que sean los mismos derechos. Si no pertenezco a un grupo de atención prioritaria, pues puede ser que no tenga derechos propios de las personas que pertenecen a ese grupo. Pero el punto es que todos los que tienen algún derecho deberían tener el mismo acceso, las mismas oportunidades de acceso,
para ejercer sus derechos sin ninguna diferencia, sin ninguna distinción. Esto es la no discriminación. De hecho, es un derecho humano. La no discriminación es un derecho humano. Y lo que busca es proteger a las personas contra cualquier trato injusto que esté basado en sus propias características y condiciones personales. Perdón, nuevamente hay por ahí un micrófono abierto. No sé si me pueden hacer favor de verificar. Muchas gracias. Bueno, otra cuestión que es fundamental en los derechos humanos es la participación activa. Para que los derechos humanos sean una realidad, es importante que todas las personas en lo individual, o persona física o persona moral, en lo individual o como grupos, puedan involucrarse en los procesos de toma de decisión que puedan afectar sus derechos o los derechos de una comunidad, de un grupo. Y esta participación activa también es un elemento esencial que nos ayuda a comprender el tema de empresas y derechos humanos. Hay un deber ético, moral, pero también jurídico y también institucional de las empresas de involucrarse en las cuestiones relacionadas con los ámbitos de protección de los derechos humanos, no solo de las personas trabajadoras, sino en términos generales con una responsabilidad social y empresarial mucho más amplia, para evitar la posible afectación de derechos de grupos y comunidades. Y para ello existe la figura de la responsabilidad social. Implica que individuos y organizaciones deben respetar y proteger los derechos humanos a favor de toda la sociedad en su conjunto. Estos elementos pues nos ayudan a entender valores que se encuentran detrás de la idea de proteger los derechos humanos. Bueno, ya habíamos hablado un poco de fuentes históricas a nivel internacional, pero también en el ámbito nacional y sobre todo los documentos en los que se encuentran contenidos los derechos humanos. Están la Declaración Universal de 1948 y una serie de tratados, un montón de tratados que ha celebrado nuestro país y que se vuelven, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución mexicana, normas de derecho interno. Todos los tratados que celebra México se convierten en una norma jurídica exigible, igual que la Constitución, igual que las leyes, y hay muchos tratados que México ha celebrado con el fin específico de crear derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, sus siglas en inglés, o en el sistema interamericano, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, y otros instrumentos, la Convención de Belém do Pará, entre otros instrumentos, tratados o acuerdos internacionales que establecen compromisos celebrados entre países para proteger derechos humanos específicos. Un catálogo de derechos humanos está en la Constitución y otro catálogo amplio en los tratados. Esto hace que seamos susceptibles, acreedores titulares de varios derechos, un conjunto amplio de derechos humanos que, decía yo, muchas veces no conocemos. La verdad es que es muy difícil conocer todos los derechos de los que podemos ser acreedores y exigirlo al Estado mexicano, simplemente revisando tratados celebrados por México y el texto de los 136 artículos de la Constitución mexicana, eso ya es una labor titánica. Además, hay jurisprudencia de los organismos nacionales e internacionales. La jurisprudencia internacional, sobre todo, por ejemplo, organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpreta y aplica normas relativas a derechos humanos contenidos en tratados y lo hace a nivel global o regional, ¿no? Ya sea del sistema de Naciones Unidas, todo el mundo, o del sistema interamericano, que es un ámbito regional de protección de derechos en el continente americano en el que se encuentra nuestro país. Perdón. ¿Sí, había alguna cuestión, algún comentario?
Bueno, por ahí luego se enciende algún micrófono y les pido tengamos por favor cuidado con eso. Bueno, entonces hablemos un poco de la aplicación de los derechos humanos en distintos contextos de la sociedad, ¿no? Se supone que los derechos humanos son una figura importante, un valor fundamental de los estados democráticos. Todos los estados del mundo en la actualidad, todos, no importa su origen, su historia, todos los estados del mundo quieren ser considerados estados democráticos. Y los derechos humanos son una base fundamental para que un estado se considere democrático. No solo que exista un catálogo de derechos humanos, sino que se cumplan, se respeten, se observen los derechos humanos. Esto es esencial para que un país pueda considerarse a sí mismo como un estado democrático. La libertad, la igualdad, la participación ciudadana son elementos o valores centrales de la figura de los derechos humanos en todo el mundo, y estos derechos tienen como fin ayudarnos a procurar que todas las personas gocen de libertad de elección, libertad de decisión, que tengan un trato equitativo y que puedan, además, superar cualquier obstáculo que se presente para el ejercicio y satisfacción y cumplimiento de sus derechos. O sea, que haya mecanismos de tutela, de protección de los derechos para que un Estado pueda ser considerado como democrático. Es decir, si no hay un cumplimiento efectivo de los derechos humanos, el Estado no podría llamarse Estado democrático. Por supuesto que en el mundo hay distintos contextos históricos en la actualidad, y hay contextos de conflicto, de represión, de guerra en distintos países, y estos conflictos que subsisten en países de carácter autoritario. Digamos, un país autoritario es lo contrario a un país democrático. Un país democrático es aquel que busca una distribución del ejercicio del poder público de manera más plural, de manera tal que se pueda decir que es un gobierno del pueblo, mientras que un gobierno autoritario concentra, o lo que los distingue es que tienden a concentrar el ejercicio del poder y de la toma de decisiones. Esa es la diferencia, digamos, entre un Estado democrático y un Estado autoritario. Se supone que en los estados democráticos hay una mayor vigencia y tutela efectiva de los derechos humanos, y en los estados autoritarios hay una mayor restricción al ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Estos regímenes autoritarios restringen severamente la protección de los más elementales derechos humanos y ponen en riesgo la vida, la dignidad de las personas, en este contexto de represión y de guerra. Solo por poner un ejemplo, la situación que está ocurriendo en la actualidad en el Franja de Gaza es un ejemplo de este tipo de contextos que eventualmente pueden dar lugar a graves violaciones a derechos humanos. Ahora, como lo señalé hace rato, algunos de los derechos humanos son los derechos sociales, son los derechos dirigidos, a la atención especial de personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. Los grupos de atención prioritaria existen y se denominan de esa forma porque históricamente las personas que pertenecen a ciertos grupos, a ciertas categorías que les llamamos categorías sospechosas, pues cierta raza, género, nacionalidad, edad, han sido discriminados, han sido excluidos, han sido apartados en la toma de decisiones sociales, y a lo largo de siglos, a lo largo de la historia, pues las mujeres, las infancias, las comunidades indígenas y afromexicanas, las personas con discapacidad, han visto la necesidad de luchar por el reconocimiento de sus derechos en condiciones de oportunidad para poder ejercerlos, y estas luchas históricas han dado lugar a la existencia de derechos específicos que tienen los grupos sociales y que no tiene el resto de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, tienen derecho al acceso a una vida libre de violencia.
y quienes no pertenecemos a ese grupo social, pues no tenemos el derecho de acceso a una vida libre de violencia. La ley de la materia establece derechos específicos para las mujeres que no tenemos quienes no somos mujeres. Y lo mismo sucede con los derechos de las infancias. Niñas, niños y adolescentes necesitan una protección especial para garantizar su bienestar, educación y desarrollo integral, y por eso se crea el principio del interés superior del menor. Si alguien es menor de edad, pues tiene derecho a que se aplique una protección reforzada de sus derechos a la luz del principio del interés superior del menor, y lo mismo sucede con pueblos y comunidades indígenas que tienen derecho, por ejemplo, las comunidades indígenas, a su autonomía en la toma de decisiones y de su territorio. Y bueno, en el caso de las personas con discapacidad, eh, aunque esos derechos no están en la Constitución, sí están en tratados como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y quienes pertenecemos a ese grupo o sector social tenemos derecho a ajustes razonables, medidas que el Estado debe implementar para disminuir las barreras y permitir el acceso a oportunidades a las personas con distintos tipos de discapacidades. Esto es lo que se refiere a los grupos de atención prioritaria. Y bueno, como lo señalé al inicio de la plática, cuando presenté los ejes temáticos a desarrollar, les decía que vamos a hablar sobre mecanismos de protección, perdón, de promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional y en el ámbito interno a nivel nacional. En el ámbito internacional tenemos dos sistemas: el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que tiene sus instrumentos o tratados, tiene sus organismos, sus medios de protección, y este es creado por la Organización de las Naciones Unidas. Y para eso está la Comisión de Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, los relatores, y una serie de organismos que conforman el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. En el ámbito regional de nuestro país, el ámbito que corresponde al continente americano, el sistema interamericano tiene fundamentalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son las instancias que protegen y vigilan el cumplimiento de los derechos humanos a nivel global, el del Sistema Universal, y a nivel regional, el Interamericano. También tenemos en el ámbito interno, al interior de nuestro país, desde la década de los 90, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otros países del mundo tienen organismos equivalentes para asegurar la defensa y promoción de los derechos humanos. También hay que agregar que desde 1847 existe en México un mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos humanos, que es el juicio de amparo, y también sirve para lo mismo, para proteger, preservar el cumplimiento de los derechos. Pero yo creo que no basta con estos medios de protección, ¿no? Ya sea que pueda uno acudir al juicio de amparo o a la Comisión de Derechos Humanos. También es importante, para que los derechos sean una realidad, que haya una educación, respeto, responsabilidad social, y que los valores que contienen los derechos humanos se conviertan en una realidad de actuación. Tenemos que cambiar pautas de conducta social para hacernos una sociedad que entienda la importancia del respeto a los derechos humanos, que haya empatía social, que haya una búsqueda de ciertos valores que mejoren el tejido social y las relaciones e interacciones que tenemos entre personas. Esto es educación en derechos humanos, y además el programa de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos señala muy claramente que la educación en derechos humanos debe ser vivencial. O sea, no es discursiva, no se educa en derechos humanos a las nuevas generaciones diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Se les educa en derechos humanos demostrándoles con nuestros actos una cultura de respeto a los derechos de otras personas, empatía,
solidaridad, para que entonces hablemos realmente de una promoción de la cultura de paz, ya que la educación en derechos humanos contribuye a crear sociedades basadas en la paz, la tolerancia y el respeto. Se oye muy bien, desafortunadamente es mucho trabajo por hacer. Yo creo que de verdad este tipo de ejercicios, de esfuerzos como el que se está realizando el día de hoy, y por supuesto agradezco la paciencia y atención que se tiene para el desarrollo de esta plática, pero esto es lo que estamos buscando, la promoción de valores que se traduzcan en una educación en derechos humanos y una promoción efectiva de una cultura de paz. O sea, cuando todos nos hacemos responsables de que existan y tengan vigencia los derechos humanos, pues vamos a tener un mejor resultado. Las políticas públicas, las decisiones, las guías de conducta o lineamientos de actuación que dictan los estados deben incorporar perspectivas como la inclusión, la justicia social y la eficacia de los derechos humanos. Las políticas públicas deben promover la inclusión social, es decir, que todos los grupos tengan acceso al ejercicio de sus derechos. Eso es inclusión. Eh, Hablamos ahí de grupos de atención prioritaria, principalmente. La justicia social es una perspectiva de justicia, es una visión que se tiene de justicia, es una visión que tiene que ver con el modelo de justicia distributiva, con la idea de no dejar atrás a nadie y que las políticas protejan y respetan los derechos sociales. Y, por supuesto, todos los derechos humanos, individuales o colectivos, deben ser eficaces, deben cumplirse. No queremos que los derechos humanos sean un catálogo de buenas intenciones. Si hay un derecho humano contenido en la Constitución o en algún tratado, lo deseable es que se conviertan en una realidad, que se observen en la práctica y se garantice su efectividad. Bueno, ahora, de manera breve, también ya hay que ir acotando el tiempo, vamos a hablar de la clasificación, valores y principios relacionados con los derechos humanos. Los derechos civiles y políticos protegen libertades individuales y, entre otras, libertades de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y reunión, y también protegen los derechos de participación democrática, como el derecho al voto. Los derechos sociales están hechos para los grupos de atención prioritaria, ya lo mencionamos hace rato. Los derechos económicos y culturales, como el derecho a la protección de la salud, vivienda, alimentación, educación, etcétera, son derechos que puede ejercer toda la sociedad. No están dirigidos a los grupos de atención prioritaria. Y están, por último, los derechos de solidaridad internacional, como el derecho al medio ambiente, que requieren la cooperación de todos los estados para lograr su efectividad. Hay valores fundamentales que se encuentran subyacentes en todo el catálogo de derechos humanos: la dignidad, la igualdad, la libertad, la justicia. Los derechos humanos existen porque creemos en ellos como figura, como institución, para hacer posible todos estos valores. Y también hay principios. Los principios de los derechos humanos están previstos en el artículo 1 de la Constitución: indivisibilidad, interdependencia, universalidad y progresividad, que son estos principios. Pero sí quería yo acotar el tema de la universalidad, porque a veces se entiende de manera distinta. Hay quien dice la universalidad significa que todas las personas tenemos los mismos derechos. Yo acabo de señalar hace rato que eso no es cierto, que quienes no formamos parte de ciertos grupos de sectores sociales no somos acreedores de ciertos derechos. Entonces, la universalidad nace con la Declaración de 1948 y lo que busca es uniformar un piso común de derechos exigibles en todo el mundo. Es una pretensión. Al celebrar tratados se pretende universalizar los derechos y hacer posible que los mismos derechos que se exigen en México se puedan exigir en Afganistán o en Somalia o en cualquier país del mundo. Y por esa razón se crean sistemas de protección en el ámbito internacional.
con procedimientos, instituciones claros y precisos. Primero en el ámbito interno, ¿no? En el ámbito de cada país, tenemos leyes, tenemos instituciones, tenemos procedimientos para proteger los derechos humanos. Son mecanismos nacionales de protección. Pero también tenemos, por supuesto, mecanismos y sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, pues, que ya hemos mencionado. Existen mecanismos y organismos de supervisión y garantía del cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito internacional, a los cuales podemos recurrir para exigirle al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones relacionadas con los derechos humanos. Y bueno, ya para la parte final, para ir cerrando los temas, entramos al concepto central de nuestro módulo, que es la debida diligencia en derechos humanos. Es una figura que existe en la teoría general de los derechos humanos, que se estudia, pero que también está vinculada con la actuación de empresas y derechos humanos, dado que en instrumentos internacionales se conserva este principio de debida diligencia y que hace extensiva su obligación a empresas, ¿no? El concepto de debida diligencia consiste en identificar y evaluar riesgos para que pudieran afectar los derechos humanos en distintos aspectos, en distintos ámbitos. Por esa razón es importante la prevención y mitigación de riesgos. Como todo riesgo, los riesgos que encarnan los derechos humanos o que enfrentan los derechos humanos son riesgos que hay que cuidar y prevenir. Todo riesgo siempre es susceptible de prevención. Entonces, hay que prevenir y mitigar riesgos por posibles violaciones a los derechos humanos, y esta situación pues da lugar a medidas y mecanismos que buscan impedir, mitigar, reducir impactos negativos para garantizar prácticas responsables en materia de derechos humanos. Aquí el concepto de responsabilidad social empresarial es fundamental. La debida diligencia es un instrumento clave para que las empresas puedan evaluar su comportamiento ético y socialmente responsable. Entonces, cuando hablamos de debida diligencia empresarial, ya concretamente, hablamos de que las empresas deben implementar procesos rigurosos que les permitan evaluar y gestionar riesgos en todas sus actividades de los aspectos y los ámbitos en los que se desenvuelvan, por ejemplo, en el ámbito del comercio. Esto implica la necesidad de crear cadenas de suministro responsables. Es muy importante poder supervisar toda la cadena de suministro para garantizar prácticas éticas y respeto a los derechos humanos, entre otros, por supuesto, a los derechos laborales, y que las empresas puedan mantener relaciones comerciales éticas basadas en principios de carácter ético-moral para promover el respeto a los derechos humanos. ¿De dónde nace esta idea, esta propuesta, el compromiso ético de las empresas relacionadas con la debida diligencia en derechos humanos? Podemos encontrar un instrumento fundamental básico, las directrices de la ONU en materia de empresas y derechos humanos, proporcionan un marco precisamente que les permite a las empresas implementar prácticas responsables y cumplir con estándares internacionales, que es deseable, digamos, para una mejora en el contexto de las relaciones sociales. También está otro instrumento que es el Pacto Mundial, que orienta a las empresas en la debida diligencia para respetar derechos humanos y normas ambientales, sobre todo. No únicamente, pero también normas ambientales a nivel global. El concepto de debida diligencia empresarial nace en estos instrumentos internacionales y es un criterio orientador para las empresas que les permite entender la importancia de identificar y mitigar riesgos que les permitan el desarrollo de estas directrices con el fin de mejorar las condiciones del entorno en el que se desenvuelven. Las directrices de la ONU inspiran a las empresas, bueno, se espera que así sea, que puedan inspirar a las empresas a respetar y proteger derechos humanos en todas sus operaciones, todas sus operaciones. La sostenibilidad y la ética empresarial son también principios que el Pacto Mundial, celebrado
en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, fomenta para la adopción de estos principios sostenibles en las prácticas empresariales en todo el mundo. Y por supuesto también hay un tercer eje, un tercer segmento, que son los principios laborales y el combate a la corrupción, en el cual las empresas deben asumir los compromisos de respetar normas laborales justas y luchar por combatir la corrupción. Son escenarios deseables, ideales, que debemos recoger. Los principios rectores establecen estándares globales para la debida diligencia empresarial. Debida diligencia quiere decir el desarrollo de todas las acciones y actividades necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos. Como su nombre lo indica, debida diligencia es el deber de actuar con suficiente inmediatez, prontitud y rectitud para hacer eficaz el contenido de los derechos humanos. Y la debida diligencia empresarial particularmente, pues responde a la necesidad de que las empresas también se involucren en las prácticas que hacen eficaz el cumplimiento de los derechos humanos y su promoción también y difusión. Estos principios de los que estamos hablando aplican tanto a empresas públicas como privadas, orientando su conducta en todas sus operaciones. Es un alcance empresarial amplio, estamos hablando aquí de todo tipo de empresas. Pero obviamente la naturaleza jurídica de los principios es de carácter orientador, no son principios vinculantes para las empresas, sino que fomentan o buscan fomentar el respeto y protección de los derechos humanos con la participación del sector empresarial. También es importante recordar que hay convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. También hay uno de a nivel regional, creo que viene en la siguiente lámina, pero bueno, de la Organización Internacional del Trabajo, hay que reconocer que hay varios convenios de la OIT que, entre otras cosas, prohíben el trabajo infantil o los trabajos forzados para menores de edad, buscando proteger a los trabajadores en su entorno, garantizar el ejercicio pleno de su dignidad. También tratados de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, buscan eliminar discriminación entre trabajadores migrantes, por ejemplo, documentados o trabajadores de otras características como de los pueblos y comunidades indígenas. Se busca a través de los convenios de la OIT procurar la libertad sindical y la renegociación colectiva, las condiciones de trabajo dignas y justas. Hay varios instrumentos de esta naturaleza en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, por otro lado está también la guía de la organización de la OCDE, perdón, para las empresas multinacionales. A nivel global, a nivel mundial, se recomienda a las empresas una responsabilidad social y ética, pero también una responsabilidad ambiental que es parte del esquema de protección de derechos humanos. La transparencia, la búsqueda del desarrollo sostenible, son valores que fomentan la actitud que deben tomar las empresas a nivel nacional, promoviendo el desarrollo sostenible y la confianza global en todo el mundo. Quiero entrar a un tema específico, que es el de los pilares de debida diligencia en derechos humanos, que son tres. Estos tres pilares son obligaciones del Estado y de las empresas. Primero está el pilar de protección de los derechos humanos, que es un rol del Estado particularmente. De acuerdo con estos principios de Naciones Unidas, principios de la ONU, de empresas y derechos humanos, hay que distinguir o diferenciar las obligaciones del Estado de las obligaciones de las empresas. Cuando hablamos del pilar de protección, el Estado debe garantizar la protección de las personas y de los ciudadanos mediante leyes y políticas públicas eficaces y prevenir las violaciones a derechos humanos. Ese es el rol del Estado, una responsabilidad del Estado, el llamado pilar de protección, el primero de los tres pilares de la debida diligencia. Luego tenemos el pilar de respeto a los derechos humanos, que es una responsabilidad empresarial. Las empresas tienen el compromiso ético
de prevenir la infracción de derechos humanos, las violaciones a derechos humanos, a través de políticas claras, empresariales y prácticas responsables. Y, por supuesto, de mitigar los impactos negativos que pueden surgir como consecuencia de violaciones a derechos humanos, gestionando de manera diligente las cuestiones necesarias para evitar estos impactos de carácter negativo. Y el tercer pilar, el pilar de remediación, implica la posibilidad de que cualquier persona que ha sido afectada en sus derechos humanos pueda tener acceso a reparación y justicia. Este pilar de reparación corresponde tanto al Estado como a las empresas. Y el hecho de garantizar reparaciones adecuadas es esencial para restaurar la dignidad de las víctimas de violaciones, para lo cual el Estado debe poner mecanismos efectivos que aseguren que las víctimas de violaciones a derechos humanos tengan procesos justos y efectivos para esta remediación. Es importante, y ya con esto entramos a la parte final de la presentación, es muy importante la integración de la debida diligencia en las operaciones empresariales. Para ello, algunas de las cosas que se pueden realizar es contar con mecanismos de seguridad laboral, garantizar ambientes de trabajo seguros, protegiendo la salud y la integridad física de los trabajadores, buscar condiciones de igualdad en el trabajo, evitando discriminación y fomentando un ambiente laboral inclusivo, respetuoso de las características de cada quien, procurar velar siempre por el bienestar del trabajador para motivar su productividad a largo plazo. Es importante también, ¿no?, como parte de estas condiciones laborales justas, a través de las cuales las empresas pueden incorporar estos deberes de debida diligencia. Y también un monitoreo continuo que se puede dar a través de supervisar condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, mejorando constantemente los estándares. También a través del reclutamiento ético, con prácticas transparentes para evitar explotación laboral, prevenir abusos o prácticas que puedan afectar la dignidad y los derechos de los empleados desde su contratación, buscando lo contrario, precisamente implementar prácticas de carácter justo y equitativo. Luego está el tema de la sostenibilidad empresarial, la gestión de riesgos. Esta figura de la debida diligencia es todo lo que va, todo el seminario, programa de capacitación y formación está enfocado a esta idea de debida diligencia. Aquí solo estamos dando un esbozo, pero van a ver con más detalle aspectos que tienen que ver con la forma en que podemos implementar el concepto de debida diligencia e integrarlo a las actividades empresariales. En cuanto al tema de sostenibilidad, la debida diligencia ayuda a las empresas a poder anticipar riesgos sociales y afectaciones en su reputación que puedan afectar la sostenibilidad. También esta gestión de riesgos sociales es esencial para proteger en general los derechos humanos y mantener la confianza en la sociedad. Y también el integrar la figura de la debida diligencia en el ámbito empresarial puede ayudar a mitigar riesgos reputacionales, que es los que sufre la imagen social de una empresa, y al mitigar estos riesgos se fortalece la imagen corporativa y se contribuye a la sostenibilidad empresarial en el largo plazo. Y bueno, para cerrar entonces la plática, la presentación, la debida diligencia es un concepto esencial en materia de derechos humanos que puede ayudar a constituir empresas socialmente responsables y sociedades más justas. La protección y la ética que conlleva aplicar la debida diligencia puede fortalecer los derechos humanos y promover una ética laboral justa. Y la debida diligencia, además, debe contribuir a la sostenibilidad y desarrollo sostenible de las organizaciones empresariales y del Estado también, ¿por qué no decirlo? Como una institución, como una organización fundamental de las sociedades para cumplir con los fines de orden, la paz, la seguridad y justicia que todos deseamos, que todos queremos, y por eso
es importante la contribución de todas y todas las personas y las empresas y organizaciones en el ámbito de la sociedad para hacer que los derechos humanos no sean una buena intención, sino que tengan una eficacia práctica en nuestra vida diaria, que se puedan traducir en algo observable y evaluable en el ámbito de las relaciones sociales. Sería todo por mi parte. Esta presentación estaba programada para esta duración y quedo atento por si hay alguna otra interacción que se requiera. Muchísimas gracias, doctor Armando. Creo que esta presentación nos ha dado una guía para concluir justamente que los derechos humanos, bueno, usted dice que no todos tenemos los mismos derechos humanos, ¿no? Pero sí los derechos humanos son para todas y todos y definitivamente los derechos humanos son un estilo de vida y para el caso de las empresas, pues es un estilo de vida empresarial también. Muchísimas gracias, muy valiosa la intervención. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Si le parece bien, un poco para respetar el tiempo, puedo leer 2 o 3 preguntas de inicio y luego damos un espacio para que usted pueda responder y pues si tienen, pues depende de cómo terminemos, pues podemos, digamos que hacer otro bloque de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna inquietud adicional o quisiera hacer alguna intervención específica, si nos puede decir también podemos darles el uso de la voz. Entonces voy a hacer, si le parece bien, las 3 primeras preguntas que nos hicieron llegar y después, si tenemos tiempo, pues hacemos un bloque más. La primera dice, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan las empresas mexicanas para implementar efectivamente procesos de debida diligencia en derechos humanos, especialmente en el contexto de las cadenas de suministro globales? La segunda dice, ¿qué mecanismos de supervisión y monitoreo considera más efectivos para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos laborales? Y la tercera, ¿cómo pueden las empresas desarrollar procesos de debida diligencia que sean inclusivos y consideren las necesidades específicas de personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad? Muy bien, muchas gracias. Me parece que es muy importante la parte procedimental, que es lo que básicamente estas 3 preguntas conllevan. Yo creo que los retos y perspectivas son muy grandes y una de las primeras situaciones es la capacitación o la formación que nos permita entender cómo operar o implementar los principios de la debida diligencia, la responsabilidad social, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos se podrían, digamos, a través de procesos que incluyan establecer políticas claras de respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, realizar evaluaciones periódicas de riesgos e impactos en derechos humanos, implementar medidas preventivas y correctivas también, sobre todo, o sea, no solo capacitar a las empresas, sino capacitar a empleados y proveedores. Es algo fundamental. De otra manera, no habrá una verdadera integración de estos aspectos si no hay una capacitación, no solo de los responsables titulares de cada empresa, sino en términos generales de empleados y proveedores o todos aquellos sujetos con los que se tiene contacto. También creo que es importante establecer canales de denuncia, mecanismos de remediación, en su caso, reportar públicamente avances y desafíos a seguir. Yo creo que son amplios los retos, oportunidades, perspectivas y procedimientos que se deben implementar para tener éxito en estos aspectos. Espero haber respondido a las preguntas. No sé si guste ampliar un poquito más porque la pregunta que iba respecto a necesidades específicas de las personas de discapacidad justamente nos las hicieron considerando que usted es una persona activista, ¿no? de estos temas. Entonces, no sé si guste ampliar nada más esa específica. Sí. Muchas gracias, se me fue, tiene razón, muchas gracias. Sí, ha habido grandes esfuerzos por fenómenos de inclusión en materia de laboral, en materia de discapacidad.
pero todavía hay mucho por hacer, hay muchos retos que avanzar, que abordar. Los ambientes laborales para las personas con discapacidad normalmente se piensan en discapacidades físicas, ya sea sensoriales, la vista, el oído, o motrices. Identificamos mucho la accesibilidad con rampas, pero no es suficiente, no todas las discapacidades tienen las mismas necesidades y requerimientos de ajustes razonables. Entonces, diferenciar o distinguir ajustes razonables para otros tipos de discapacidades o ampliar la perspectiva que se tiene para discapacidades no solo motrices o sensoriales, sino intelectuales, mentales, psicosociales, todo tipo de discapacidades, a través de políticas laborales incluyentes. No solo se trata, discúlpenme que lo diga, no solo se trata de contratar personas con discapacidad o con alguna discapacidad motriz para decir ya cumplimos con una cuota y ya con esto somos una empresa incluyente y socialmente responsable. No, se trata de establecer entornos laborales adecuados que atiendan las características, necesidades y ajustes razonables propios de cada tipo de discapacidad, no de una cuestión generalizada. O cuando se piensa, por ejemplo, en políticas incluyentes en materia laboral, se piensa en la contratación de personas en silla de ruedas, pero es un ejercicio muy limitado. Incluso hay personas que se les contrata sin saber que tienen una condición de discapacidad y luego las empresas no hacen en la entrevista o las cuestiones de reclutamiento, las personas a veces prefieren ocultar alguna condición de discapacidad porque si no, no me van a contratar. Es muy común pensar en temas de discriminación laboral por la condición de discapacidad. Entonces, debe haber políticas amplias, incluyentes, desde el reclutamiento hasta el ambiente laboral, que permitan que las distintas condiciones de discapacidad puedan convivir de manera adecuada en los ambientes laborales a través de ajustes razonables. Muchas gracias, doctor. Justamente antes de leer las otras dos preguntas que tengo, porque ahorita nos pusieron algo relacionado a esto que comenta, de cómo pueden las empresas hacer estas entrevistas, digamos, lo menos sesgadas o más incluyentes posible. No sé si gusta responder y leo o leo las otras. Vamos si quieren con esta porque está relacionada con la anterior. Okay. Si yo llego a una entrevista de trabajo en una empresa y les digo que tengo una condición del espectro autista, como es mi caso, es probable que haya un sesgo de discriminación y no me vayan a contratar. Y que digan, no, bueno, pues que no sabemos si tu conducta puede ser problemática, puede generar alguna situación, alguna circunstancia, mejor no nos arriesgamos y no te contratamos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando vaya a la entrevista? Pues no voy a decir que tengo una condición del espectro autista, pero llego al ambiente laboral con mucho ruido, mucha sobrecarga de estímulos externos que generan una problemática para quien tiene esta condición y se va a desempeñar laboralmente, y entonces genera ya de entrada esta exclusión motivada por posibles actos de discriminación, genera un ambiente laboral poco accesible y la imposibilidad de solicitar ajustes razonables. Entonces, la verdad es que creo que esto se resuelve o se podría resolver con criterios más flexibles, con políticas públicas diseñadas específicamente para atender distintos tipos de discapacidades. Decía yo, no se trata nada más de decir, vamos a contratar como cuotas personas con discapacidades, no, se trata de tomar en consideración que al contratar personas con discapacidades se requieren ajustes mínimos, quizá, pero que son relevantes, son importantes según el tipo de discapacidad. Ahora estoy hablando de una discapacidad psicosocial como es el autismo. Si yo llego a una empresa y digo que tengo una discapacidad mental o intelectual, pues es muy probable que diga, no, a lo mejor no es apto para el... O sea, hay fenómenos de discriminación estructural. Entonces, ¿cómo evitar estos sesgos en los procesos de reclutamiento? Creo que es necesario que las personas reclutadoras tengan mayor conocimiento sobre aspectos relacionados con las discapacidades e incluso que sea parte de la entrevista. Parte de la entrevista, ¿tienes alguna necesidad de ajustes razonables? ¿Tienes alguna discapacidad? ¿Tienes alguna necesidad de ajustes razonables? ¿En qué consisten? ¿O cuál es la dificultad que entraña tu discapacidad? Tu condición de discapacidad. O sea, con una mayor
con mayor conocimiento y mayor comunicación y evitando los estigmas y la discriminación que están asociadas a las discapacidades, sería un paso, un avance importante y útil en el cual las empresas podrían estar generando una responsabilidad social verdaderamente importante para la protección de derechos humanos, en este caso, de las personas con discapacidad. Muchas Espero que gracias, doctor. haya respondido, sí. Sí, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cómo pueden las organizaciones integrar de manera efectiva los principios de derechos humanos en sus políticas operativas, más allá de un simple cumplimiento normativo? ¿Y qué tendencias o desarrollos futuros prevé en materia de debida diligencia empresarial en derechos humanos? ¿Y qué recomendaciones daría a las organizaciones para prepararse ante estos cambios? Esta pregunta nos las hacen un poco pensando justamente en todas las implicaciones que tiene ahora la inteligencia artificial, ¿no? En los procesos. Sí, bueno, a ver, yo creo que no se trata solo de la buena voluntad, sino de las acciones operativas concretas y prácticas. Y para eso creo que la capacitación, esta capacitación, hoy es el módulo 1, pero esta capacitación está prevista a más largo plazo, con mayor profundidad, para ver precisamente muchos de estos aspectos. Esta capacitación es un buen ejemplo de pasar de la buena intención a la práctica. Creo que es importante también conocer, reconocer, identificar buenas prácticas empresariales y poderlas socializar y compartir. También estoy convencido de que ayer fue el día del oficial de cumplimiento y muchas empresas que tienen oficiales de cumplimiento, este enfoque que acaban de decir en la pregunta, clarísimo, no se trata nada más de cumplir por cumplir, sino a lo mejor de reconocer las maneras de proceder que permitan hacer eficaces la incorporación de los principios de la debida diligencia y de los principios generales de derechos humanos en las prácticas empresariales, en las cadenas de suministro, en todas las actividades que se van desarrollando. Entonces yo lo ligaba con la figura del oficial de cumplimiento, es decir, a lo mejor el propio oficial de cumplimiento, materia de compliance o cualquier figura dentro de una institución puede hacer las veces de una especie de ombudsman interno de una empresa. Alguien encargado de supervisar la práctica del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos para las empresas. Es algo que yo recomiendo, una buena práctica que recomendaría es tener especialistas encargados de la capacitación, promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Insisto, pueden ser los propios oficiales de cumplimiento o puede ser una especie de ombudsman de la empresa, del ámbito interno, para supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Tenemos una última pregunta. No, sé que ya estamos a 5 minutos casi de terminar. No sé si podamos responderla. Dice, ¿qué acciones deben tomar las organizaciones cuando identifican una posible violación a los derechos humanos? Bueno, también hay que identificar de dónde viene la posible violación a derechos humanos. La primera obligación sería denunciar o hacer del conocimiento de las autoridades, reportar, como decía en la presentación que mostré hace unos minutos, pues hay que reportar, hay que hacer informes de avance de cumplimiento de derechos humanos y si encontramos alguna falla, alguna violación potencial a derechos humanos, hay que presentar ante las autoridades correspondientes. Por ejemplo, si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene prácticas que son discriminatorias o violatorias de derechos humanos, ahí hay un foco de atención de violaciones a derechos humanos que la empresa tendría el deber ético y responsable de hacer valer, de reportar ante los organismos protectores de derechos humanos. Pero si se trata de prácticas propias de la propia empresa o de otras empresas, a través de mecanismos de comunicación ágil, interacción horizontal, o a través, decía yo, de los oficiales de cumplimiento o de alguna figura interna de ombudsman o de alguna instancia empresarial que resuelva conflictos de posibles violaciones a derechos humanos, sin duda alguna estas prácticas pueden ayudar a atender esta responsabilidad, pero lo que por supuesto no puede pasar es que seamos conscientes de las violaciones a derechos humanos y no hagamos nada. Eso, desafortunadamente, pues es un escenario que es posible en la actualidad y que se tiene que fomentar la práctica de tener una respuesta y una reacción. Decía yo, depende de dónde venga la posible violación a derechos humanos frente a estos fenómenos.
Muchísimas gracias, doctor Armando. Con esta última pregunta concluiríamos nuestra sesión de hoy, no sin antes agradecerle nuevamente por la generosidad de tan valiosa exposición. Muchas gracias, doctor Armando, en nombre de la Organización Internacional de las Migraciones y de AIME Progress. Le agradecemos su interés y su participación. Pase muy buenas tardes. Muchísimas gracias y les pedimos a todos si se pueden quedar un momento para algunos anuncios que tenemos pendientes de el desarrollo del curso. Le voy a ceder la palabra a mi colega Belén. Muchas gracias, José Ana, y muchísimas gracias a todos por su atención y por sus preguntas. Ya nada más para cerrar en punto de las 5:30, tengo varias buenas noticias que compartirles. El próximo lunes les estaremos enviando el código de matriculación para que puedan ingresar al curso en nuestro eCampus. Estamos preparando un manual personalizado para facilitarles el acceso y acompañarles paso a paso. Recordarán en las sesiones, introductorias, que presentamos el manual de estudiante general. Bueno, este va a ser específicamente para nuestro curso. Entonces va a guiarlos paso a paso para que puedan matricularse ya que hayan creado su cuenta. Y de todas formas, cualquier duda o situación que se les pueda atorar, nos pueden mandar un correo, vamos a estar muy atentas. Por otra parte, debido al gran interés y al éxito que tuvo el programa, el curso en la plataforma de eCampus se organizará en 2 grupos. La asignación dependerá del momento en el que realicen su inscripción, su matriculación. Es importante que sepan que va a haber un código y este código es porque este curso es diseñado únicamente para ustedes, no es abierto al público. Entonces, bueno, la asignación dependerá del momento en el que ustedes realicen su inscripción. La diferencia es que el primer grupo podrá acceder al eCampus la próxima semana y el segundo grupo la última semana de octubre. Eso es todo. Cada grupo contará con 5 semanas a partir de su inicio para poder completar los ejercicios y la evaluación de cada módulo. Y nada más quisiera destacar que esta organización de 2 grupos únicamente aplica para las actividades del eCampus, ya que los webinars están abiertos para todas y todos los que se hayan registrado en el programa. Y en seguimiento al mensajito que mandó Angélica en el chat, les recordamos que el próximo webinar va a ser el 30 de octubre. Ya tienen ahí la liga de registro para que vayan pudiendo reservar agenda. Y pues por mi parte sería todo. Cualquier duda o información adicional que requieran, estaremos muy atentas y bienvenidas y bienvenidos a su curso. Que tengan excelente tarde. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.